El título se llama El segundo soplo de vida que transforma. Es el título. El segundo soplo de vida que transforma es el título de este sermón. Voy a dar lectura al capítulo 20 del Evangelio de Juan, del 19 al 23, para que de ahí tomemos el texto principal de esta predicación. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son remitidos. Está como muy interesante el título, ¿verdad? El segundo soplo que transforma vidas o la vida. En la historia de la humanidad, desde la creación de Génesis, hay dos soplos muy importantes que tienen que ver con una nueva creación. Fíjense bien, estos dos soplos son de suma importancia en toda la historia de la Biblia y de la humanidad hasta que venga Jesucristo. Primero, en el Edén, Dios dio vida a un cuerpo sin aliento. Dios dio vida en el Edén a un cuerpo sin aliento y le sopló vida a ese ser viviente. Entonces hizo una creación. ¿Estamos bien? Y en el segundo soplo, que es el que vamos a ver y le vamos a dar énfasis porque tiene que ver en los tiempos de nuestra iglesia, este segundo soplo tuvo que ver en el aposento alto, cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dio una nueva creación que es la vida espiritual. Wow. Entonces solamente hay dos soplos en la historia de la humanidad y que tienen que ver con nuestra existencia. El primer soplo formó al hombre de la tierra y el segundo soplo formó al creyente del Espíritu. El primer soplo te hizo criatura, el segundo te hace hijo de Dios. El primer soplo te levantó del polvo, el segundo te levantó del pecado. Muchos creyentes hoy viven como si tuvieran el primer soplo. Y yo creo que ese es uno de los problemas tan graves que existen en algunas iglesias, por el cual no pueden ver lo que Dios ve, no pueden sentir lo que Dios siente, no tienen esa pasión, ese poder y esa compasión por los perdidos, porque no han experimentado el segundo soplo. Muchos creyentes viven como si solo tuvieran el primer soplo. Respiran, oran, sirven, pero no muestran evidencia del segundo soplo. Y es lo que voy a ver ahorita, plasmado en la Biblia, que está llena la Biblia en el Nuevo Testamento de lo que es el soplo de vida. Y en el Antiguo Testamento hay infinidad de ejemplos del soplo del primero de lo que es la creación. Muchas iglesias viven con el primer soplo porque no hay poder, no hay fruto, no hay pasión y no hay testimonio. El segundo soplo tiene que ver con una nueva creación espiritual en la cual la estableció nuestro Señor Jesucristo y la prometió nuestro Señor Jesucristo.
qué importancia es que hoy, este día, queridos hermanos, nos examinemos si el espíritu de vida que transforma vidas realmente está activo en mí. Quizás hemos perdido 20, 30 años, 15, 10, 5, diciéndome ser cristiano, pero no hay una evidencia del segundo soplo en mi vida. No hay. Porque el segundo soplo de mi vida tiene que ver con una identidad, una pasión, una convicción de quién vive en mí. Y a veces somos tan reiterativos y queremos buscar los pastores, ¿dónde está el asunto por el cual no todos tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Capítulo 2 de Filipenses. Voy a hablar el primer punto, lo voy a tocar muy breve, pero solamente para ilustrar la diferencia entre el primer soplo y el segundo soplo. Primer punto, el primer soplo tiene vida física, pero sin vida espiritual. Tiene vida física y lo podemos ver en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice así la Biblia: entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es que la primera creación tiene que ver con el primer soplo de Dios, que del barro y de la tierra formó a un ser donde le puso aliento de vida a la nariz y fue el hombre un ser viviente. Adán se levantó del polvo por el aliento de Dios. Por ese soplo, o sea, el cuerpo de que fue formado, entonces le dio alma y espíritu. Pero dependía de Dios para mantener esa vida. Cuando pecó Adán, esa vida, ese vínculo espiritual se rompió. Siguió vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El creyente que vive solo del primer soplo puede estar activo en la iglesia, pero vacío por dentro. Ahorita que veníamos para acá, para la iglesia, a las 9 y piquito, nos tocó en el semáforo donde está un templo de los mormones. Y mi esposa me dijo: qué bonito edificio. La verdad, mis respetos. No sé si están pasados atrás del seguro. Qué hermoso edificio. Pero ¿cuál característica tenía? Estaba vacío. Estaba vacío. No llegan ni al primer soplo, ni siquiera aún esos hermanitos. O sea, no había nadie, porque quizás ellos están vacíos por dentro y tienen un templo hermoso, y sí lo tienen, hay que reconocerlo. El techo, nomás con que veas el techo color verde, está bien bonito. Mucha lana, pero vacíos, están vacíos. Así es el creyente que tiene el primer soplo y que tiene a Dios solo como una religión, pero no como una relación. Tiene movimiento, pero no tiene transformación. Y lo vemos como ejemplo. Le decía a Silvia, qué interesante es que es tan hermoso el edificio, pero no había gente, nada de gente. Yo te pregunto, querido hermano, ¿solo quieres ser un creyente que respire, pero que no vive? ¿Quiere ser un creyente que exista sin propósito, o quiere usted experimentar el segundo soplo que Jesucristo vino a dar a una nueva creación? Porque ese segundo soplo es comparativo con el primero, porque en el primero es una nueva creación y en el segundo es una nueva creación de una vida espiritual.
diferente, porque dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que le voy a dar mucho énfasis al segundo soplo, porque el primero queda claro en Génesis 2:7, que Dios fue el que le dio aliento, y muchos del Antiguo Testamento vivieron en el primer soplo. Pero cuando Dios utilizaba a un profeta, a un sacerdote, era que le soplaba el Espíritu Santo para que hicieran la obra. El segundo punto, el segundo soplo se llama vida del Espíritu. Está en Juan 2, 21 y 22, el que acabamos de leer. Lo voy a leer otra vez. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, ¿qué dice? Soplo. El segundo, soplo. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este segundo punto es muy importante, este segundo soplo, para nosotros en la actualidad. Quisiera dar el contexto de estos versículos para saber cómo estaba la situación. Sí, estaría interesante saber, para no sacar versículos del contexto, para entender por qué Jesús sopló sobre los discípulos qué estaba ocurriendo en ese momento y cuál es el significado espiritual de este acto, de estos dos versículos. Este evento, de Juan 20:21, este evento ocurre en la tarde, fíjese bien, en la tarde del día de resurrección. Estos versículos ocurren cuando Jesús en la madrugada resucita, y este evento ocurre cuando en la tarde de la resurrección, que dice que es el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo. Los discípulos estaban encerrados por miedo, dice la Biblia, a los judíos. Saben, queridos hermanos, que cuando la Biblia nos dice en el capítulo 13 de Romanos que obedezcamos a las autoridades, habla de las autoridades terrenales, porque había otra autoridad en los tiempos de Jesús, que eran los judíos, los del Sanedrín. Todos ellos eran autoridad espiritual. Todos ellos, los romanos y la autoridad mundana, nunca atacó a la mayoría de los cristianos, sino los mismos religiosos, los judíos, son los que metían a la cárcel a Pablo, a Pedro, a Juan. En su sistema religioso, ellos venían y los encarcelaban. ¿Qué quiere decir? Les tenían miedo a los judíos porque les hacían daño. Imagínense ellos, que conocían la escritura, los judíos, estaban en contra de que Jesucristo haya resucitado, porque dañaba los intereses de ellos económicos y políticos que estaban involucrados. ¿Por qué hoy no se predica libremente de Jesucristo? Porque la gente sabe, esos que gobiernan el mundo, que es el sistema de Satanás, sabe que el día en que una persona conozca la verdadera libertad del segundo soplo, va a ser una persona que le va a abrir los ojos a la realidad de la vida. Ellos tenían miedo. Muchos tienen miedo predicar del evangelio porque va a estar la oposición sobre ellos. Bueno, ellos estaban encerrados porque tenían miedo. Resucita Jesús en la mañana y en la tarde Él se les aparece, y todos, ahí en el aposento alto, todos, ellos pensaban: es que nuestro maestro ha muerto, el sepulcro está vacío. Aún no comprendían ellos todo lo que había pasado. No tenían tantas noticias como tenemos nosotros. Jesús se presenta en medio de ellos, no como fantasma, sino como el Cristo resucitado, con su cuerpo glorificado. Y más adelante, en los versículos más adelante, les muestra sus manos y su costado. Prueba de que Él fue el crucificado, pero ahora vive. Y es donde viene
todo tan maravilloso, cuando Jesús en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan, y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Exhala el aliento, lo entrega el aliento de Dios, el que le había dado, para dárnoslo a nosotros. Qué tremendo, hermano. Él, en entregar su vida y su aliento, dice: ahora se los quiero dar a ustedes. Oye, hermano, exhaló. O sea, dice el original que cuando entregó su espíritu, dice: Señor, aquí está mi aliento que me diste, pero ahora quiero que se los des a ellos. Si Jesús se presenta en medio de ellos, no como el fantasma. Por eso en los versículos de Juan 20 al 21, es el segundo inicio de la vida espiritual. Ese es el poder del segundo soplo. El Espíritu Santo que cambiaría la naturaleza del creyente. Jesús sopló y les dijo: recibir, en los versículos, el Espíritu Santo. Aquí Él hace una nueva creación. Este de soplar, dice, y sopló en ellos y recibieron el Espíritu Santo, es el mismo verbo que en Génesis 2:7 está, el soplo. Pero ahora no entra el soplo por la nariz, como el primero, ¿verdad que no? Ahora el segundo soplo entraría en el corazón. En otras palabras, Jesús está repitiendo el acto creador de Dios en el Edén, pero ahora Cristo creando una nueva humanidad, dando vida. Desde el principio la vida comenzó con un soplo. Jesucristo viene a dar el segundo soplo, porque a través de ese segundo soplo Él restaurará la comunión con Dios y traerá vida eterna. Así como Adán fue el primer hombre de la creación, Cristo es el hombre del nuevo comienzo, el que sopló espíritu de vida para que vivamos de nuevo. En estos versículos, en estos dos, podemos encontrar tres cosas muy importantes que Jesús les da a los discípulos y que nos puede dar a nosotros, a todos aquellos que estemos dispuestos a recibir el segundo soplo. Si usted lee ahí, hay tres cosas bien importantes que Él les dio a un grupo desanimado, con miedo, con incertidumbre, con dudas. Fíjate, tres cosas que le da cuando reciben el segundo soplo. Y eso nos puede dar a nosotros cuando le recibimos en medio de lo que estás viviendo ahorita. Número 1 dice: les dio paz. Dijo: paz a vosotros. Cuando el segundo soplo entra en ti, lo primero que el Señor hace es darte paz. Número 2, dice que les dio propósito. Cuando entra el segundo soplo, dice: así como me envió mi Padre, así yo también los envío. Les dio propósito. Y número 3, les dio poder. Dice: recibid el Espíritu Santo. Cuando tú te atreves, de acuerdo a estos versículos, a que ese segundo soplo de la humanidad entre en ti verdaderamente, entonces el Señor te dará paz, propósito y poder en tu vida. ¿Lo tienes? ¿O no has experimentado el segundo soplo? Quiero decir algo teológico muy importante aquí. El Espíritu Santo no venía todavía en plenitud, porque se supone que en los versículos 14 y 16 de Juan dice Él: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el segundo soplo. Pero aquí todavía no se iba Él. Entonces, esto es un acto tan especial, porque es como un preludio para lo poderoso que vendría en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esto es una probadita de lo que está diciendo Jesús. Abro la antesala para el segundo soplo de lo que viene, de lo que profetizó Joel, de lo que dijo Isaías, de lo que dijeron todos los profetas. Aquí mero te estoy dando una probadita. Entonces, el Espíritu Santo no venía todavía en plenitud. Por eso
esto que Jesús hizo les está impartiendo vida espiritual con el segundo soplo para una misión espiritual, exclusivamente porque los iba a mandar a predicar. Por eso les dio el segundo soplo cuando todavía no debería, pero si Él es Dios, ¿verdad? Él lo puede hacer. Era nada más una probada. Entonces, ¿qué me quiere decir estos pasajes? Que Jesús les está impartiendo vida espiritual con el segundo soplo para una misión. Sin el segundo soplo no hay misión posible. Si nosotros como iglesia nos llenamos de tareas, de proyectos, de metodologías, de actividades y llenamos un calendario, sin el segundo soplo no es posible que cumplamos la misión. No es posible. Jesús los envió a predicar hasta que le sopló sobre ellos. La iglesia sin el soplo es solo una organización y no un organismo vivo que debe ser la iglesia. Y ahí está la clave. Quisiera sustentar bíblicamente estos pasajes, lo que es el segundo soplo, y que es fundamental para la vida del creyente hoy en la iglesia. Voy a mencionar, creo que son 3 o 4 nada más, pero si vieran qué riquezas trae la Biblia de ejemplos del segundo soplo, quise tomar los más importantes. No sé si esté ahí ya. El soplo que resucitó lo muerto. ¿Sí está ahí? Fíjese bien. Y lo agarré del Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Ezequiel, lo voy a leer, 37 del 1 al 10. Está hablando Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí me hubiera gustado decir: yo hago soplar entre vosotros mi aliento y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínate, ya me imagino, hermanos, todo acomodándose todos los huesos. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. ¿Cuántos huesos tenemos? ¿206? ¿Sí? Todos se acomodaron. A cada quien. Dices tú: hombre, no puede ser. Si estaba el montón ahí. Dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: hace dicho Jehová, espíritu, ven de los 4 vientos, y ahí está la clave. ¿Qué dice ahí? Ahí viene ahí. Y sopla sobre estos muertos. ¿No dice ahí? Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, el soplo, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ejemplazo. En un montón de huesos sopló el Señor, tendones y todo. Dice Ezequiel: y profeticé, dijo Ezequiel, como me había mandado, y entró el soplo del espíritu en aquellos huesos secos, y vivieron y se pusieron de pie, y un ejército grande en extremo. Este es uno de los pasajes más poderosos que ilustra el segundo soplo. Israel estaba espiritualmente muerto,
pero Dios se los prometió ahí en el capítulo 37, versículo 14. Dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice, ¿cómo podemos aplicar que el segundo soplo levanta lo muerto? Levantó lo muerto. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre vuestra iglesia, lo que está seco revive, como tu ministerio apagado, como corazones fríos y heridos, como matrimonios heridos y jóvenes confundidos. Cuando el segundo soplo verdaderamente entra en nosotros, lo seco revive, como los huesos. Existimos, como he dicho, vivimos, como he dicho, pero no tenemos vida abundante. Solamente el segundo soplo, y te lo digo de corazón, puede dar vida a todo lo que está seco en nosotros. El soplo del Espíritu Santo restaura, da propósito, da pasión, da poder. Querido hermano, hermana, no seas hueso seco, mirando cómo tú mismo estás destruyendo tu vida y a todos los que te rodean, porque solo vives en el primer soplo, porque no hay evidencia de que el segundo soplo está contigo. No hay. Estás como la iglesia esa que está ahí hermosa por fuera, pero está vacía. Y un día, querido hermano, te lo digo con todo temor, tú y yo vamos a ir a dos tribunales: al tribunal de Cristo y al trono blanco. Al tribunal de Cristo es todas las obras que hice, si fueron para mí o para Él. Heno, hojarasca, madera, se quema. Oro, piedras preciosas, se establece. Un día vamos a ir al trono blanco, se abre el libro de la vida, y si tu nombre no está ahí, te vas a llevar una sorpresa, porque nunca experimentaste el segundo soplo. Fuiste una persona con huesos secos y frío para Dios. Necesitamos el soplo de Dios en nosotros para que reviva todo. Y no culpemos a nadie, porque es individual nuestra relación con Dios. Pídele a Dios que el segundo soplo sea una realidad en tu vida y en mi vida, y formes parte de esta grande familia que es la iglesia de Cristo. Amén. Ese es el soplo que da vida a lo muerto. El soplo que empodera, o el soplo que da poder. Ahí está, ¿verdad? Hechos 2 del 1 al 14. Nada más son 3 ejemplos para que sepamos cómo es que Cristo vino a hacer una nueva creación a través de ese soplo. Levanta lo muerto ese soplo, o sea, le da vida. ¿Qué dice Efesios 2:1? Estabas muerto en tus delitos y pecados. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, esta sí es la plenitud. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Soplaba, dice ahí, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos a través de ese viento fuerte, y de ese viento que soplaba fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando experimentamos el segundo soplo, donde mi Señor Jesucristo exhala y dice: entrego mi espíritu, he terminado la obra que me encomendaste, ahora quiero iniciar una nueva creación. Ahora lo estaban experimentando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, las promesas. ¿Por qué se manifestó hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos? Porque Jesús dijo: es necesario que yo, hasta que Él se fue, vino el Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, los discípulos vieron cómo se fue para el cielo. Así.
Y decían unos, ¿qué buscan o qué miran? Dijo, no, se nos fue el Señor. Y entonces vino en el capítulo 2 el segundo soplo, maravilloso. Pero se tenía que cumplir hasta que Él se fuera. El del 20 y 21, o sea, del capítulo 20, ese fue un preludio, fue una probadita para ellos. Amén. De repente dice la Biblia que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla. El viento recio fue la manifestación del Espíritu Santo que llenó a los discípulos. Este es el cumplimiento pleno de recibir el Espíritu Santo. Este soplo no solo da vida, sino también da poder para testificar. Porque Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. ¿No dice así? Dice así, dice así, dice así la Biblia. Este es el cumplimiento de recibir el Espíritu Santo. Este soplo no solo da vida, sino también da poder para testificar. Una de las evidencias de que este soplo ha estado en tu vida es que tú no tienes miedo en testificar. Una iglesia, una vida con el segundo soplo, no tiene miedo decir que es cristiano. No se esconde, no se justifica, no acusa, no se excusa. Habla con valentía, ora con fervor y sirve con poder. Queridos hermanos, el viento del Pentecostés, el soplo del Pentecostés, sigue soplando hoy sobre los corazones dispuestos. Hoy, este segundo soplo, hoy. Amén. El soplo del nuevo nacimiento. Le aplano con el dedo y se va todo. O sea, van a decir, no sé, nunca pude. Le aplano y se va hasta el principio. Por eso me tardo, perdón. El soplo del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta que agarré los claves? El del nuevo nacimiento, el que levanta lo muerto, y que el segundo soplo tiene que ver con la regeneración y el nuevo nacimiento. Si no, no hay nada. No hay nada. El soplo del nuevo nacimiento. Juan 3 del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Saben quién era este hombre? Conocía bastante la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia. La letra ¿qué? Ustedes se lo saben de memoria. Mata. Mas el segundo soplo vivifica. ¿No dice así? Mas el Espíritu vivifica. ¿No dice así? No me importa que te sepas toda la Biblia. El Espíritu es el que da vida. La palabra mata. Te puedes saber la palabra de Dios bien padre y citar los versículos, pero si el Espíritu no te vivifica, así dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces este hombre sabía mucho. Dice, este vino a Jesús de noche, otra vez por miedo ¿a quién? A los judíos. No dice ahí, pero ya sabemos. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de él soplo del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. O sea, que quiere decir que el segundo soplo tiene que ver con el nuevo nacimiento y regeneración, pero debe de haber una ¿qué? Evidencia. Así es el que es nacido del Espíritu. La gente no lo ve, nosotros no lo vemos, pero tiene que haber una evidencia que ¿dónde está? Que está en mí. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Jesús enseña que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, que no lo podemos controlar nosotros, ni se manipula, y se recibe por fe. El Espíritu sopla y transforma la naturaleza del hombre. Querido hermano, tú no puedes ser parte de la nueva creación sin el segundo soplo. No basta ser religioso como Nicodemo o asistir a la iglesia, necesitas ser movidos por el viento del Espíritu Santo. Querido hermano, no te conformes con el nombre de decirte cristiano. Busca una vida soplada por el Espíritu Santo para que des evidencia de santidad y amor. Hay una gran cantidad de ejemplos del segundo soplo, pero creo que estos son suficientes para despertar y recibir. ¿Qué hace el viento? ¿No mueve las hojas? ¿Lo ves? ¿No dobla ramas? No se ve, ¿verdad? Pero ahí lo estamos viendo. Es una evidencia que existe. Cuando alguien es nacido de nuevo, el segundo soplo da evidencia de la nueva regeneración. Amén. Hay tantos ejemplos, pero créanme, y se los digo de corazón, una iglesia que no ha experimentado el segundo soplo no forma parte de la nueva creación que Jesucristo ha establecido aquí en esta tierra. No tiene propósito, no tiene poder, o sea, no tiene aliento. Hermanos, una iglesia así no tiene un nuevo nacimiento. Quiero concluir este sermón y que reflexionemos sobre si verdaderamente formo parte de esa hermosa experiencia que tuvieron los apóstoles, los discípulos, tan poquito en el capítulo 20 de Juan, 21 y 22, y que en el capítulo 2 del libro de los Hechos vino a ser una realidad para nosotros. Conclusión: el primer soplo, vida física sin vida espiritual. El segundo soplo, vida del Espíritu que resucita lo muerto, da poder y el nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos aplicar? Es interesante que aquí viene en la Biblia lo que prediqué, no es algo que yo saqué, viene en estos soplos y puede usted verlo a través de la Escritura que habla de eso. La aplicación para nosotros en esta tarde: ¿cómo recuperar el soplo del Espíritu Santo? Si es que tú has estado en Cristo y te dices, pero no hay una evidencia en tu vida, sino lo has hecho todo mecánicamente, y Dios conoce nuestro corazón. Primero, para recuperar el soplo, el segundo soplo del Espíritu Santo, tienes que reconocer tu necesidad. Mientras tú no reconozcas que todo el asunto tiene que ver contigo y que se trata de ti, no de los demás, entonces nunca vas a entender lo que es experimentar el segundo soplo. Primero, reconocer que tienes una necesidad. Segundo, pídele hoy, en esta tarde, al Espíritu Santo que remueva tu interior, que lo rumee. No, a Miguel Lujano, no, este hombre no sirve, no, la palabra de Dios. Hermano, imagínense que no experimentas el segundo soplo y luego todavía con la conciencia cauterizada. Pues ¿cuándo? Fíjate lo que dijo Pablo. O sea, dice, mi conciencia, dice una parte en Corintios, está tranquila. Imagínate los que lo conocían. ¿Tú estás diciendo eso, Pablo? ¿Sí sabes quién eras tú? Eras un asesino. Te reías de los que mataran a los cristianos. Pero Pablo había experimentado el segundo soplo y sabía que en su conciencia no había nada de culpa. Eso es, dice Pablo, mi conciencia está limpia. O sea, imagínese uno, si no entiende que debo de renovar o remover mi interior, o sea, y decir, tengo esta necesidad, hay que reconocerla delante de Dios. Una de las cosas para poder retomar este segundo soplo es permanecer conectado y guiado por el Espíritu Santo.
Hermanos, donde el Espíritu Santo sopla, hay humildad, hay perdón, hay gozo y hay obediencia. Cuando el Espíritu sopla sobre alguien, cambia su dirección, su propósito y su carácter. No puede ver el viento, pero ves el efecto. El viento no se ve, pero ves el efecto. Así es la vida de quien el Espíritu Santo sopla. Hay evidencia de una vida divina. Estamos hablando de la aplicación. El primer soplo te hizo existir, el segundo te hace vivir verdaderamente. El primer soplo formó al hombre, el segundo formó a la iglesia. El primer soplo fue sobre un cuerpo de barro, el segundo sobre corazones regenerados. Este mensaje, queridos hermanos, tiene un propósito, y es que despertemos como iglesia para vivir una vida llena con el poder del soplo del Espíritu Santo. Si no, estaremos batallando primero con nuestras vidas, luego con los que viven con nosotros y luego con la iglesia. Tan sencillo es reconocer nuestra condición y saber que no somos guiados por el Espíritu Santo, que nos guiamos por nuestros sentimientos, pasiones, intereses, pero que nunca buscamos el bienestar de la obra de Dios, sino mis intereses propios. Y aquí en la iglesia no hay eso. Porque si alguien nos dio la muestra a nosotros, fue el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. No tenía que hacerlo. Si Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, ¿qué nos pasa? Vamos a orar. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Acuérdense que es la palabra de Dios que es poderosa. No es el individuo, porque nosotros como pastores somos pecadores, fallamos, somos personas imperfectas, pero que Dios en su gracia, en su misericordia, en hombres débiles que estamos aquí, se manifiesta su gracia. Y es la que nos sostiene, porque nosotros también somos como ustedes. Amén. Voy a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta tarde maravillosa. Si es tu sentir esta oración, puedes hacerlo conmigo, y si no, hazla personal con Dios, de acuerdo a tu relación con Él. Si quieres orar conmigo, está bien, si no, hazlo tú en tus propias palabras. Señor, oramos a ti y decimos: Señor, sopla otra vez, Señor, en mi vida, porque hay huesos secos. Tengo que reconocer que mi corazón está roto, Señor, y traigo heridas. Señor, a estas personas que están hablando contigo, tráeles vida abundante en el Espíritu. Enciende el fuego, Señor, en ellos. Sopla, Señor, donde hay ministerios apagados, Señor. Sopla de tu Espíritu de poder, Señor, donde hay heridas. Señor, que hagamos de tu iglesia una nueva creación viva, santa y llena de tu aliento. Señor, que haya una iglesia viva y no cansada, movida por tu Espíritu Santo y no por costumbres. Señor, sopla los ojos de esta iglesia para que podamos ver lo que tú ves, que hay necesidad y que debemos tener compasión hacia las almas perdidas. Si es así, reconcíliate con Dios y dile: Señor, recibo el segundo soplo en esta preciosa tarde para dar evidencia de que tú eres mi Señor y mi Salvador. Pero si hay alguien aquí, Señor, que vive a la deriva y que piensa que no hay nada más que lo que está viviendo ahorita, déjame decirte que Jesucristo en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios quiere darte una vida abundante. No es lo que tú piensas de lo que es la vida, sino que Dios te quiere dar algo más. Y sobre todo te quiere dar paz, propósito, te quiere dar fortaleza, te quiere dar dirección a tu vida. La gente no quiere entender que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo,
para poder ordenar todo el desorden que traemos en nuestra vida. La gente no quiere doblar las manos a Cristo, no al hombre, a Cristo, y reconocer que lo necesitamos. Si tú estás como visitante en esta tarde, o como ya estás viniendo, pero no has tenido un encuentro con el segundo soplo, que es el Espíritu Santo morando en ti, para que Él te enseñe, te muestre las riquezas que hay en la Escritura para ti, ¿por qué en esta tarde no le dices: reconozco que tengo una necesidad y la necesidad mía eres tú, Dios? Reconozco que soy pecador, que he llevado mi vida a mi manera, pero hoy en esta tarde te pido de favor que entres a mi corazón. Quiero experimentar ese segundo soplo, porque quiero revivir lo seco que hay en mí. Quiero que me des propósito, quiero que me des poder. Señor, quiero nacer de nuevo en esta tarde. ¿Por qué no le dices: Señor Jesucristo, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, en Cristo Jesús? Amén. Dios les bendiga, hermano.